tanto esta parte como la parte después de las preguntas. ¿Mm? Ya, bueno, primero que nada, bienvenidos. Como Sebastián está diciendo, ¿cierto? La idea de esta presentación es hacer un repaso bastante rápido acerca de lo que es los desafíos de la producción animal y cómo hacerla sustentable en el tiempo. Así que vamos a hacer una suerte de barrido por varios temas, no podemos profundizar en mucho, probablemente cada uno de estos temas da, ¿cierto?, para una larga conversación, para una tesis, para un estudio, etcétera. Así que la idea es más o menos hacer un barrido, después también podemos conversar al final, ¿ya? Entonces, el objetivo de la presentación es entender los principales desafíos que enfrenta la producción animal para la sustentabilidad en el largo plazo, ¿ya? Eh, Primero, ¿cierto? Un poco como hablar del concepto, sostenibilidad, sustentabilidad. A veces usamos esas dos palabras con significados ligeramente diferentes. En esta presentación vamos a usar, ¿cierto?, la palabra en forma indistinta. Y lo que es clave, ¿cierto?, que probablemente a esta altura todos ustedes han escuchado y saben, ¿cierto?, es que tiene tres elementos principales. Cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que pensar que tiene que ser un negocio, un sistema, un campo, cualquier actividad que desarrollamos, si queremos que se mantenga en el tiempo, tiene que ser sustentable desde tres aspectos: económicamente, ambientalmente y socialmente, ¿ya? Si hay alguna de estas patas cojas, nos imaginamos típicamente un asiento, un piso de tres patas. Si una de estas patas está más corta, el piso se inclina y eventualmente, ¿cierto?, se cae. Entonces es muy importante, ¿cierto?, que cuando hablamos de sustentabilidad estamos considerando estos tres aspectos. Y además, algo cierto que a mí me gusta mucho hablar, y vamos a estar usando el término sustentabilidad, pero también hay bastante discusión y hay bastante trabajo acerca de si hablar de sustentable o sostenible es suficiente, ¿ya? Entonces, en esta imagen, un poco lo que quiero mostrar, ¿cierto?, es que cuando venimos de sistemas convencionales, ¿cierto?, venimos de sistemas que en general son sistemas que están sobresimplificados, sistemas que se basan en mucho trabajo, en muchos químicos, en sistemas de monocultivo. Y en agricultura, ¿cierto?, cuando vamos a sistemas sostenibles, queremos un poco, ¿cierto?, no generar más daño. En general, la palabra sustentabilidad, ¿cierto?, dice, bueno, mantener las condiciones actuales, pero existe un tremendo movimiento, ¿cierto?, que hoy día hablamos de agricultura o de ganadería regenerativa, y en realidad cuando durante esta presentación estemos hablando de sostenibilidad o de sustentabilidad, estamos abarcando el espectro, ¿cierto?, que aparece ahí en esa lámina, en realidad como desde sustentabilidad hacia regeneración, ¿ya? O sea, si bien vamos a estar usando la palabra sustentabilidad, en realidad estamos pensando, ¿cierto?, más allá de sustentabilidad, estamos pensando en recuperar sistemas que a lo mejor se han dañado, se han erosionado, suelos que se han degradado, en lugares que se han contaminado, ¿cierto? Estamos pensando no solo en no seguir, ¿cierto?, deteriorando y mantener la condición actual, sino que también estamos pensando en recuperar condiciones más positivas, condiciones mejores que existían anteriormente, ¿ya? Así que ese es como un pequeño paréntesis inicial, en el sentido que si bien estamos o vamos a estar usando el término sustentabilidad, estamos más bien pensando desde sustentabilidad hacia regeneración, ¿ya? Entonces, como comentamos al principio, ¿cierto?, cuando hablamos de sostenibilidad, consideramos tres aspectos claves: económicos, ambientales y sociales. Vamos a hacer, ¿cierto?, una mención relativamente rápida a cada uno de estos temas por separado, y vamos a ir conversando, ¿cierto?, que en realidad tienen varias conexiones entre ellos. Entonces vamos a partir hablando, ¿cierto?, de los desafíos económicos, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, es notar que las expectativas, las proyecciones de demanda de productos de origen animal van al aumento, ¿ya? Si bien a lo mejor muchos de nosotros, ¿cierto?, tenemos la percepción de que en general las dietas veganas, las dietas vegetarianas
tienden a aumentar, o hay más gente haciéndose vegano o haciéndose vegetariano. La verdad es que la proyección en el largo plazo es a un aumento en demanda. ¿Por qué? Porque si bien, especialmente en sociedades más ricas, en sociedades, ¿cierto?, con ingresos mayores, este tipo de dietas avanzan. En general, en el mundo tenemos, ¿cierto?, una población que crece, y tenemos en general un mundo que se enriquece, países que en promedio van aumentando, ¿cierto?, sus ingresos. Y los países, al ir aumentando sus ingresos, en general tienden a consumir más productos de origen animal. Entonces, si ustedes miran ahí, en la mitad de arriba, ¿cierto?, vemos cómo se espera que aumente la demanda hacia el año 2030. Y en la mitad de abajo vemos un poco en el caso, ¿cierto?, de la carne específicamente. Productos de origen animal incluyen la leche, los huevos, peces, etcétera. Aquí estamos hablando de carne, más bien de animales terrestres en este dibujo, ¿cierto? Pero pueden ver que los principales aumentos son justamente en los continentes donde la población más crece y la población se enriquece más. Entonces, a la izquierda, ¿cierto?, Norteamérica y Europa, zonas del mundo que ya son ricas, zonas del mundo que ya consumen bastantes productos de origen animal, el crecimiento es poco. Y si ven, ¿cierto?, hacia la derecha, al centro, África perdón, Asia del Sur, el Pacífico, y en el extremo derecho África, ¿cierto? Esos países es donde más se espera que aumente la demanda. Entonces tenemos una demanda en aumento. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, el desafío en gran parte es que tenemos también costos en aumento. En sistemas de producción animal, la alimentación es un tema muy importante. Los costos de alimentación, dependiendo un poco de la especie, los sistemas productivos, suelen ser entre la mitad y el 70% de los costos totales. Y fíjense, ¿cierto?, ahí como la línea verde nos muestra, ¿cierto?, cómo esperamos que los precios de la carne tiendan a ser estables, ¿cierto?, durante la próxima década. Y sin embargo, la línea negra que aparece aquí es un índice, ¿cierto?, que es la división entre los precios de la carne y los costos de los alimentos para los animales. Entonces, como esta línea va bajando, eso significa que los alimentos se van encareciendo en relación al producto, en relación, ¿cierto?, en este caso, a la carne. Entonces enfrentamos un escenario, ¿cierto?, de la próxima década donde los precios debieran ser más o menos estables en los productos, pero donde esperamos que los costos de alimentación aumenten. Como normalmente es uno de los ítems más importantes, ¿cierto?, dentro de la estructura de costos de los sistemas de producción animal, eso pone una presión económica y nos obliga, ¿cierto?, a ser más eficientes para poder mantener el negocio funcionando, y por lo tanto, ¿cierto?, que sea sustentable en el tiempo, ¿ya? Ese es el principal desafío desde un punto de vista económico que tenemos, ¿cierto?, en mediano plazo. Un ítem, ¿cierto?, muy importante son los desafíos ambientales que enfrentamos, y dentro de los desafíos ambientales, por supuesto, el cambio climático es quizás el desafío más importante a nivel mundial. Y dentro de cambio climático, ¿cierto?, los rumiantes, las vacas principalmente, pero también las ovejas, las cabras, tienen un rol importante en el cambio climático, porque desde el rumen, que es el lugar donde ellos digieren los pastos, se elimina un gas, ¿cierto?, que se llama metano, ¿ya? Y ese gas, el metano, tiene un efecto invernadero importante, ¿ya? Entonces todos los animales que son rumiantes eliminan metano a la atmósfera, y el metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, desde un punto de vista de cambio climático, reducir las emisiones de metano es por supuesto una presión muy fuerte que tiene la ganadería, y donde la sociedad, ¿cierto?, se espera que empiece a ser cada vez más exigente. Se ha hablado de impuestos a la producción de animales rumiantes, se ha hablado, ¿cierto?, de limitar los números, etc. Entonces, ese es un desafío muy importante, cómo reducimos las emisiones de este gas metano para ayudar a controlar, ¿cierto?, el efecto invernadero. Al mismo tiempo, ¿cierto?, en esta imagen lo que queremos mostrar es la huella de carbono de 1 kilo de carne. Lo que aparece, ¿cierto?, aquí en negro es
cuánto serían las emisiones de carbono para producir 1 kilo de carne en un sistema de pastoreo. Y lo que mostramos aquí en gris muestra, ¿cierto?, cuál sería la huella de carbono de un sistema de carne de vacuno. Estamos hablando aquí, ¿cierto?, carne de vacuno, como un ejemplo. ¿Cuáles serían las emisiones para 1 kilo cuando los animales se engordan en corrales? ¿Ya? Cuando se alimentan en corrales y se engordan en corrales. Entonces, escuchamos con mucha frecuencia que los animales que se engordan en corrales tienen una huella de carbono más baja. Ojo con eso, y esto también es un desafío súper importante. Eso es cuando se consideran solamente las emisiones, solo lo que emiten los animales, solo lo que emite, ¿cierto?, en el campo en petróleo para producir cultivos con fertilizantes, etc. Pero estos cálculos no consideran, como aparece aquí arriba, la captura que puede haber de carbono en el suelo, ¿ya? En este caso, este ejemplo que está aquí es un sistema de pastoreo que se llama pastoreo adaptativo multipotreros, que es un tipo de pastoreo, como comentábamos antes, regenerativo. Es un tipo de pastoreo que tiene el potencial de mejorar los suelos y de captar carbono en esos suelos. Entonces, si nosotros calculamos y consideramos cuánto puede potencialmente capturar el suelo, entonces la imagen cambia completamente. Y esto es tremendamente importante, ¿cierto?, que nosotros podamos desarrollar sistemas e implementar sistemas que potencian la captura de carbono, ¿ya? Cuando hacemos un buen manejo del suelo, potencialmente podemos capturar en el suelo más carbono del que estamos emitiendo a través del metano y a través de los manejos que hacemos en el campo. Entonces, este es un desafío súper importante. ¿Cómo implementamos estos sistemas? ¿Cómo hacemos que esa captura sea confiable? Y por lo tanto, ¿cierto?, cómo los animales y los rumiantes pueden convertirse en parte de la solución en vez que parte del problema. Entonces, ese es otro desafío ambiental muy importante. Otro desafío inmenso es la erosión de suelo. Esto no tiene que ver solo con ganadería, también tiene que ver con agricultura en general. Para la producción animal, ¿cierto?, muchas veces hacemos cultivos para poder alimentar los animales. Si queremos, por ejemplo, tener huevos, ¿cierto?, necesitamos gallinas, y muchas veces, y para tener gallinas necesitamos producir grano, ¿cierto? Las gallinas no comen pasto, pueden comer un poquito de pasto, pero no pueden vivir solo comiendo pasto. Y por lo tanto necesitamos producir grano, y para eso normalmente hacemos cultivos. Entonces la erosión de los suelos es un problema ambiental muy importante, tanto en producción animal como en agricultura en general. En esta imagen que vemos ahí podemos ver, ¿cierto?, cuántas toneladas de suelo se pierden por hectárea al año producto de la erosión. Entonces, fíjense, ¿cierto?, que aquí tenemos una escala de colores, ¿cierto?, que podemos estar perdiendo, donde está en verde, 1 tonelada de suelo por hectárea al año, o los que están en los colores rojos, ¿cierto?, podemos estar perdiendo más de 200 toneladas por hectárea al año, ¿ya? Entonces, ese suelo que se pierde desde la superficie es el suelo más rico, es el suelo más fértil, es el suelo que captura más agua, etc. Entonces, los manejos para evitar la erosión es un problema ambiental en ganadería, en producción animal y en agricultura en general inmenso, ¿ya? Tenemos que prestar mucha atención a eso. Los suelos son la base, es nuestro principal capital. Sin suelos no tenemos agricultura, sin suelos no tenemos ganadería. Y por lo tanto, ¿cierto?, cuidar y ojalá, como decíamos antes, regenerar suelos es un desafío muy importante. Otro desafío muy importante, por supuesto, es el agua. En la mayoría de los lugares del mundo esperamos que con el cambio climático tengamos menos precipitación. En Chile, ¿cierto?, la mayor parte de los lugares de Chile se espera que haya una reducción en precipitación, y eso significa menos agua para producir alimento para los animales y menos agua también para que los animales puedan beber agua, ¿ya? Así que ahí también hay un desafío muy importante. Esa imagen muestra, por ejemplo, la laguna de Aculeo, aquí en la zona central de Chile. Fíjese, ¿cierto?, como el año 2000 estaba completa y el año 2020 está completamente seca, ¿ya?
En general, nosotros, ¿cierto? Aquí en Chile hablamos de la zona central o la zona centro-norte con una mega sequía. Hablamos, ¿cierto?, de una sequía que lleva más de 10 años. A mí no me gusta hablar de sequía, yo prefiero decir, este es el nuevo clima, ¿ya? Cuando uno usa la palabra sequía, la sequía es algo temporal, es algo que viene, dura un tiempo y se acaba. Yo creo, mi opinión personal, es que esto no se va a acabar. Tenemos que adaptarnos a este clima, que ojalá no sea con tan poca precipitaciones, ¿cierto? Como el 2018, por ejemplo, sino que ojalá sea más quizás como ha sido este año aquí en la zona central, ojalá un poquito más de lluvia. Pero yo creo que nos engañamos cuando hablamos de sequía, y yo prefiero hablar, ¿cierto?, de una nueva condición climática a la que tenemos que adaptarnos, y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que buscar nuevas formas de trabajar, eh, nuevas formas, ¿cierto?, nuevos cultivos, nuevos sistemas, ¿cierto?, que se puedan trabajar con menor disponibilidad de agua. Los cambios, ¿cierto?, en lluvia van a hacer que, especialmente en la zona central, por ejemplo, las praderas vayan perdiendo productividad. Aquí tenemos una proyección en distintos escenarios de cambio climático, a la izquierda o a la derecha, distintos periodos de tiempo, al año 2040 o al año 2070. Y, ¿cierto?, fíjense, los colores cafés son reducciones en productividad de pradera, y los colores verdes son aumentos en productividad de pradera. Como esperamos menor precipitación y más temperatura, la combinación de eso tiene efectos muy distintos, y lo que me gusta mostrar de estos mapas es que tenemos un mosaico donde tenemos sectores donde la productividad va a caer, y tenemos sectores donde la productividad esperamos que aumente, especialmente hacia el sur, ¿cierto? Tenemos mayores superficies donde la productividad de praderas podría aumentar, y en la zona centro-norte o centro, ¿cierto?, tenemos zonas donde la productividad se espera que disminuya. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con esta combinación de humedad-temperatura. En lugares donde hay suficiente agua, pero la limitante para el crecimiento de las praderas es la temperatura, lugares más fríos, el cambio climático probablemente va a aumentar la temperatura y va a generar una mayor productividad. Y en cambio, en lugares donde la limitante principal es el agua, esta menor precipitación va a generar, ¿cierto?, que se reduzca la producción de praderas. Entonces, es súper importante, ¿cierto? Y el desafío aquí es cómo nos adaptamos a condiciones que son muy cambiantes entre lugares muy cercanos. Lugares que son casi vecinos pueden tener efectos que pueden ser bastante contrastantes. Así que ahí también hay un elemento a considerar que es muy importante. Dentro de lo que es agua, también por supuesto en la parte acuícola tenemos desafíos muy importantes. Los sistemas marinos en general están siendo bastante cuestionados. Aquí vemos, ¿cierto?, un dibujo de una jaula de cultivo de salmones. Estos sistemas están siendo bastante cuestionados por la contaminación que generan en el mar o en los lagos donde se ubica, uso de antibióticos, las fecas, ¿cierto?, de los animales que se van acumulando en los fondos, y cuando no hay una buena circulación de agua, eso puede producir explosiones de crecimientos de algas, etc. Entonces, dentro de los sistemas acuícolas, los sistemas de cultivos, ¿cierto?, en mar o en lagos, probablemente, ¿cierto?, tenemos que ir buscando la forma de modificarlos a sistemas de recirculación. Esta imagen, ¿cierto?, muestra sistemas que son cerrados, donde nosotros usamos el agua, la filtramos y la volvemos a utilizar. Y por lo tanto, ¿cierto?, esa agua se está utilizando dentro del sistema, recircula. Entonces, en la parte acuícola, ¿cierto?, uno de los desafíos importantes es cómo ir migrando de sistemas que están ubicados, ¿cierto?, en ambientes naturales a sistemas donde nosotros hacemos recirculación y podemos, ¿cierto?, prevenir que los residuos, ¿cierto?, o los restos de alimentos, las fecas, etcétera, contaminen el lugar donde estamos trabajando. Finalmente, ¿cierto?, dentro de los desafíos ambientales, la pérdida de biodiversidad es un problema tremendo.
tanto en ganadería como en agricultura, ambos, ¿ya? Tanto ganadería como agricultura. En esta imagen tenemos, ¿cierto?, con los colores más oscuros, los lugares donde hay pérdidas de biodiversidad, ¿cierto?, muy importante, y en cambio, ¿cierto?, en colores verdes donde la biodiversidad se ha mantenido, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto?, bueno, todo lo que son la selva del Amazonas, ¿cierto?, y todo lo que es la pampa húmeda, son lugares con pérdidas de biodiversidad inmensas. En Chile no tenemos problemas tan marcados como en otros lugares de Latinoamérica, pero sí fíjense que el Valle Central de la zona centro es donde más problemas de biodiversidad tenemos, y justamente porque hemos ido a sistemas agrícolas de cultivos, de monocultivo, hemos eliminado los corredores biológicos, hemos eliminado o no tenemos áreas de conservación importantes, y pérdidas de biodiversidad generan sistemas más inestables, generan sistemas que requieren mucha más intervención de las personas para que se puedan, ¿cierto?, esos cultivos desarrollar bien, etc. ¿Ya? Entonces, ir hacia sistemas biodiversos, ir hacia cultivos mixtos, ir hacia praderas, ¿cierto?, con un número de especies mayor, también es uno de los desafíos importantes que estamos enfrentando. Eso en términos ambientales. Y en tercer lugar, lo que yo personalmente creo que probablemente es donde más atrás estamos y donde más dificultades podemos enfrentar en el futuro, son en los desafíos que tienen que ver, ¿cierto?, con temas sociales. Por ejemplo, esto es una encuesta que yo hice el año pasado, a principios de este año, en estudiantes de nuestra facultad, ¿cierto?, personas que están estudiando la carrera de agronomía, y les preguntamos qué porcentaje de los gases con efecto invernadero que produce el hombre provienen de la ganadería. Y si ustedes se fijan, así como redondeando, más o menos un tercio de las personas dijo que entre el 10 y el 24% de los gases de efecto invernadero venían de la ganadería. Más o menos otro tercio de personas dijo que entre un 25 y un 40% de los gases de efecto invernadero venían de la ganadería. Y más o menos un 20% dijo que entre el 40 y el 60% de los gases de efecto invernadero se originan en la ganadería. Solamente el 10%, ¿cierto?, 7 de 70 personas en esta encuesta, dijo que menos del 10%. Entonces aquí hay un problema social inmenso, les voy a mostrar por qué. Porque hay una percepción, ¿cierto? Todo lo que está aquí, ¿cierto?, 10% a 60%, todo esto hay una percepción que la ganadería tiene un efecto en la emisión de gases de efecto invernadero infinitamente más grande de la realidad. Y le voy a mostrar aquí unos números para que tengan una pista de cómo es la realidad, ¿ya? Esto muestra las emisiones totales de gases de efecto invernadero generado por el hombre. Lo que aparece aquí en verde es lo que incluye a la ganadería, la agricultura y el cambio de uso de suelo, ¿ya? Esas tres categorías se trabajan en conjunto, y si sumamos, ¿cierto?, este 24% que está en verde aquí, más este 1% de emisiones indirectas, en el fondo un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por el hombre tienen que ver con agricultura, ganadería y cambio de uso de suelo. Pero ¿cómo se distribuyen entre ellas, ya, este 25%? Estos son datos para distintos años, nos vamos a enfocar solamente en la última columna para hacerlo más rápido. Fíjense que estas dos categorías que están aquí abajo suman el 50%. Y estas dos categorías tienen que ver con cambio de uso de suelo, ¿ya? Son drenajes de zonas húmedas o cambio de uso de suelo, conversión de bosque a pradera o de pradera a cultivo. Entonces, la mitad de ese 25% tiene que ver con cambio de uso de suelo, y eso no tiene que ver directamente con lo que estamos produciendo, sino que eso tiene que ver con un montón de factores que incluye, ¿cierto?, el valor de la tierra, incluye, ¿cierto?, el valor de negocios forestales, incluye, por supuesto, ¿cierto?, la habilitación de tierras para agricultura, para ganadería, etc. Pero eso es más bien una decisión política, es una decisión que una sociedad toma y dice, bueno,
permitimos o no permitimos cambio de uso de la tierra. En Chile, las tierras que se convierten, ¿cierto?, a ganadería o agricultura son muy poquitas. Obviamente que el problema principal son en lugares como el Amazonas, ¿cierto?, o lugares que no están aquí en Chile. Pero a nivel mundial es la mitad. Y por lo tanto, de lo que queda de ganadería y agricultura, ¿cierto?, es la mitad de este 25%, ¿cierto? Eso es lo que reúne, el 12,5% es lo que reúne agricultura y ganadería. Y si separamos, ¿cierto?, en distintas categorías todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería, más o menos la mitad tiene que ver con ganadería, ¿ya? Que tiene que ver con la producción de metano, como decíamos antes, por los rumiantes, y con el manejo de los guanos. Entonces, un poco para cerrar los números, ¿cierto? Tenemos un 25% que tiene que ver con ganadería, agricultura y cambio de uso de suelo. De eso la mitad, más o menos un 12,5%, tiene que ver con agricultura y ganadería. Y de eso la mitad, aproximadamente un 6%, tiene que ver con ganadería propiamente tal. Entonces, la percepción de que más del 10% y hasta el 60% de los gases de efecto invernadero tienen que ver con ganadería, es un problema, ¿cierto?, de imagen inmenso que tenemos y que yo creo que nos va a empezar a pasar la cuenta bastante pronto, ¿ya? Entonces, si bien obviamente tenemos un rol en las emisiones y tenemos que reducir las emisiones, además tenemos un problema, ¿cierto?, de cómo la sociedad nos percibe, y por eso lo incluyo aquí, ¿cierto?, dentro de los temas sociales. También un tema social importante, ¿cierto?, es la competencia por recursos. Normalmente, ¿cierto?, se nos dice que ocupamos gran parte del agua, ¿cierto?, que la huella del agua es tremendamente importante, pero también hay un tema, ¿cierto?, de qué usos tiene esa agua, ¿ya? Si yo voy a usar agua para alimentar, para producir alimento, para alimentar animales en lugares donde el agua es escasa, obviamente que estoy haciendo una competencia por recursos, pero si estoy en un lugar donde el agua abunda y cae directamente en el potrero y yo no tengo otra opción de que el agua, ¿cierto?, haga crecer el pasto, entonces aquí no estoy compitiendo por recursos, ¿ya? Me voy a saltar esta lámina, ¿cierto?, solo para decirles que más o menos entre el 90 y el 95% del agua que se usa para producir 1 kilo de carne o huevos o leche es agua de lluvia. Lo que aparece aquí como agua verde es agua que cae de la lluvia en un potrero y hace que crezca el pasto. No es agua que pasó por un canal, no es agua que pasó por una tubería, ni nada de eso. Y por lo tanto, si bien el número de la huella de agua en los productos de y se dice, claro, las vacas usan una gran superficie del planeta, pero son superficies donde no hay otras opciones de producción de alimentos. Aquí, ¿cierto?, en Magallanes yo no puedo producir maíz, yo no puedo producir trigo, yo no puedo producir soya, no puedo producir alimentos que usemos los humanos directamente, y por lo tanto los animales tienen un rol muy importante en convertir este pasto, que nosotros no podemos comer, en alimentos, ¿cierto?, de muy buena calidad, carne, leche, productos como la fibra, en el caso, ¿cierto?, de los ovinos, etc. Lo que sí podemos hacer, y hay un desafío bien importante, ¿cierto?, es reducir los alimentos que puede usar el ser humano, reducir su uso en animales. Se calcula que más o menos 1/3 de los cultivos que se producen en el mundo no van a consumo humano directamente, sino que van a producir animales que después van a consumo humano, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la ubicación de los animales, ¿cierto?, tenemos más o menos 1/3 del planeta con áreas que son sabanas y praderas, ¿ya?, que no se pueden cultivar. Aquí en este mapa del mundo, ¿cierto?, las zonas de cultivo aparecen con color amarillo. Entonces el desafío, ¿cierto?, es cómo reducir
la competencia por zonas de cultivos y cómo hacer que los animales idealmente se concentren, especialmente los rumiantes, se concentren en zonas, ¿cierto?, de pastoreo y por lo tanto no compitan por alimento con el hombre. Entonces, si pensamos, ¿cierto?, lo ideal sería que todas las zonas de pastoreo, ¿cierto?, o los alimentos que los animales pueden usar directamente, ¿cierto?, terminen en productos de calidad que puedan alimentar al ser humano. Y debiéramos intentar que los cultivos, ¿cierto?, ojalá fueran directos al ser humano. Sin embargo, ¿cierto?, tendríamos que evitar que los granos o reducir la cantidad de granos que usamos para alimentar directamente a los animales. Pero sí podemos usar muchos subproductos. Cuando producimos alimentos para el ser humano, hay muchas partes de las plantas que el ser humano, que nosotros no podemos comer. Y hay muchos subproductos de la obtención del aceite, de la obtención de la harina, etcétera, que nosotros no podemos usar, pero que los animales pueden usar muy bien. Por lo tanto, tratar de potenciar que sean esos subproductos los que van a alimentación animal y no que sean, ¿cierto?, los productos que puede usar el ser humano directamente. Otro tema, ¿cierto?, social muy importante es el bienestar animal. Tenemos, ¿cierto?, una sociedad que hoy día no le da lo mismo cómo se producen los animales, en qué condiciones se crían. Tenemos una sociedad que hoy día critica sistemas que antiguamente, ¿cierto?, nadie prestaba mucha atención. Por ejemplo, las gallinas ponedoras en jaulas, por ejemplo, los cortes de cola en las ovejas, por ejemplo, el uso de jaulas para las cerdas y los transportes prolongados de animales. La sociedad nos está poniendo límites a algunas de estas prácticas y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que estar muy atentos a qué cosas la sociedad nos va a dejar hacer en el futuro y qué cosas no nos va a dejar hacer en el futuro. Un ejemplo que yo doy sobre la relación con la sociedad fue lo que ocurrió en Freirina. En la práctica, ¿cierto?, AgroSuper se instaló en Freirina y finalmente, después de mucho tiempo, tuvo que salir de Freirina, no por un tema de que no hayan, de que, digamos, la autoridad los haya sacado, fue la sociedad la que le dijo a AgroSuper, finalmente, ¿cierto?, usted no puede instalarse aquí. Y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que mejorar cómo nos relacionamos con la sociedad si no queremos que finalmente la sociedad limite las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, también, ¿cierto?, muchas veces lugares, un frigorífico, una planta o una lechería que a veces está, ¿cierto?, lejos de la ciudad, las ciudades han crecido y se han acercado a estos lugares. Entonces, ¿cómo mejoramos la relación con las personas para que esos cambios, ¿cierto?, no generen problemas en las personas y sea finalmente las personas, ¿cierto?, la sociedad, la que nos ponga obstáculos o que limite, ¿cierto?, la capacidad de trabajo que podemos tener. Desde el mismo punto de vista, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con investigación, esto no tiene tanto que ver con producción, pero sí es muy importante en lo que hacemos como universidad, ¿cierto?, en cuáles son los límites y qué cosas podemos hacer y no podemos hacer, cuándo una investigación que incluye animales, ¿cierto?, se justifica, cuándo o cómo podemos reducir el número de animales que estamos usando, ¿cierto? También es un tema y es un desafío importante. Y finalmente, ¿cierto?, dentro de los desafíos sociales, pongo, ¿cierto?, cómo integrar la producción animal en sistemas de economía circular. Hay muchos subproductos o hay muchos que hoy día se consideran desechos de los cultivos, de la producción animal, que en realidad pueden ser insumos y que pueden convertirse, ¿cierto?, en recursos valiosos para un sistema, ¿cierto?, donde diseñamos desde un principio el mayor uso posible de estos subproductos o de estos desechos y lo convertimos, ¿cierto?, en recursos valiosos. Le damos valor a lo que antes quizás considerábamos desechos. Entonces, el diseño de sistemas
¿cierto?, productivos, donde podamos ir integrando animales con cultivos, animales con frutales, ¿cierto?, donde tengamos sistemas mixtos, sistemas de multiespecie, es también un desafío muy importante, ¿cierto?, para que podamos usar y valorizar lo que en algún momento consideramos como residuo, y en realidad lo podamos convertir, ¿cierto?, en un recurso valioso. Como les dije al principio, ¿cierto? Eso fue un barrido, una cepillada rápida, ¿cierto? Por lo que creemos, ¿cierto?, que son los principales desafíos para la producción animal en el tiempo. Y ahora, Sebastián, ¿cierto?, te dejo a ti para que conduzcas lo que queda de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Súper interesante tu presentación. Sí, fueron varios tópicos que se abordaron, pero súper claros, súper didácticos también las imágenes y todo. Así que te lo agradezco, Rafael. Vamos a hacer un poco una ronda de preguntas. Aprovechemos que está acá el profesor. Si les parece, pueden dejar en el chat las preguntas. Las personas que quieran preguntar en el chat las podemos ir leyendo. Pero también pueden utilizar la herramienta de Zoom. Abajo a la derecha, ustedes pueden, ¿cierto?, utilizar esto, levantar la mano o pueden pedir la palabra. Entonces las personas que pidan la palabra, les vamos a dar en orden para que podamos interactuar, hacer preguntas al profesor. Mientras ustedes están pensando su pregunta, ¿cierto? Me dijeron que la primera parte, como no la grabamos y llegaron personas un poco más tarde, quisiera nuevamente, porque me estaban preguntando, cuál es el sitio web o dónde las personas o dónde los estudiantes o los interesados en el programa del Magíster pueden buscar más información. ¿Ok? En la página web de la universidad, lo voy a decir correctamente, en la página es posgrado, con T, .agronomía.uc.cl. Ahí están, esos son los magíster y los posgrados que son específicos de nuestra facultad, y ustedes, el primero que aparece es el de Sistema Producción Animal. Hacen clic ahí, pueden conocer un poco la historia, los objetivos, se van a dar cuenta que hay una malla, pero esa es la malla que yo les conté al comienzo, que está en rediseño, se está actualizando esa malla con este enfoque nuevo que es la sustentabilidad. ¿Ok? El 30 de noviembre cierra el plazo de inscripción, es una postulación que se hace durante el mes de noviembre, en lo que los candidatos se evalúan y posteriormente los que quedan aceptados en el magíster entran en marzo del 2023 como estudiantes regulares de la universidad. ¿Qué significa esto? Son estudiantes con todas las garantías y con todos los beneficios de un estudiante regular de la universidad, ¿cierto? El acceso a la biblioteca, al campus, a las salas de clase, en fin, todo lo que cualquier estudiante de la universidad tiene como derecho de ser estudiante y alumno. A su vez también, nuestro magíster también no solamente está en el campus San Joaquín, que está aquí en el Metro San Joaquín en Santiago, sino que también tiene algunas clases y algunas actividades prácticas en el centro experimental que está en Pirque. Principalmente muchas de las cosas que quizás mostró el profesor Rafael hoy día, Larraín, son investigaciones que se han hecho en Pirque. ¿Okay? Pirque también es un centro experimental en sí mismo. Y como él recomienda, y les sugiero que el 30 de noviembre es la fecha final de postulación, pero no lo dejen para el final, porque hay muchos requisitos que se piden, que son cartas de recomendación, cartas de interés. Es un formulario sencillo, pero es sencillo cuando no lo están haciendo el último día en la noche. Es sencillo si se dejan por lo menos un par de días para que también sus evaluadores, que son los que hacen las cartas de recomendación, le den tiempo también a ustedes para que puedan hacer los comentarios de ustedes, ¿ok? Su certificado de nota es muy importante y esos son los requisitos en general son los requisitos no de este magíster, sino que son los requisitos propios que la universidad tiene, ¿ok? Bueno, dicho esto, ahí está alguna información, hay algunos correos que diseñamos, son específicos para consulta, ahí está la página web. Aquí hay una pregunta de Pedro, ¿el magíster es híbrido presencial web? No es híbrido, no tenemos ese formato. Lo que sí hemos hecho, porque nosotros entendemos la naturaleza de este magíster, hay estudiantes y muchas veces tienen salida a terreno, muchos de los estudiantes nosotros también trabajan y tratan de compatibilizar ambas actividades. Los profesores
cuando ocurren tenemos estudiantes con este perfil, muchas veces somos muy flexibles en horario, en entrega de trabajo, entendemos perfectamente esa situación. Al contrario, nos gusta mucho que haya estudiantes que estén vinculados, ¿cierto?, con la industria, con agricultores, en fin. Y para nosotros también es una retroalimentación. Así que, Pedro, puedes mandar un correo específicamente ahí porque, como ustedes vieron, el semestre, el magíster es relativamente breve y corto. Se concentra mayoritariamente en el último semestre en sus tesis, pero los 2 primeros semestres, el primer año son asignaturas, algunas de ellas son cursos obligatorios y otros son cursos optativos. Y los cursos optativos generalmente tienen mayor flexibilidad y la malla la van armando ustedes mismos. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas respecto a la charla, no sé si hay alguna pregunta al profesor. Sí, Francisco levantó la mano. Francisco. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha súper bien. Francisco, si quieres, preséntate, dinos en el fondo Perfecto. dónde vienes, dónde estás. Bueno, soy Francisco Tapia, exalumno de agronomía, ingeniero agrónomo, también fui de ganadería. De hecho, el profe ahí nos conocemos hace un buen tiempo. Y bueno, me dedico hoy en día a la parte social más urbana, ¿ya? También tengo mi otro negocio y estoy ahí con un grupo de personas haciendo impacto social en relación a todo lo que es la agricultura urbana per se. Y me llamó la atención, hoy día estuve en un seminario de agua en la Católica igual, en la sala de posgrado, ¿ya? También, bueno, fue muy buena. Bueno, yéndome al grano, la pregunta que le quería hacer al profe, que era, ¿cuál serían las tendencias porque si bien es cierto, el clima está cambiando, hay lugares más cultivables y otros menos cultivables, es como la tendencia del país frente a la ganadería, si va a crecer, si van a cambiar los sistemas? O sea, digamos, porque igual la tendencia es como regenerar, pero igual, o sea, igual hay una resistencia súper grande social de decir, ya, pero esa cuestión, no sé, hay incertidumbre si se va a lograr o no, po. Entonces, esa es mi duda general, si hay una tendencia fuerte o no. O sea, no sé si Sí, se entiende. perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, me estáis pidiendo que sea como el genio en la botella, así que te dé una predicción, necesitaría una bolita de cristal. No, no te puedo decir exactamente qué es lo que va a pasar. Sí, cierto, los números especialmente, cierto, en vacunos han venido a la baja, en aves y en cerdos, por el contrario, se han mantenido o han crecido. Por lo tanto, ahí, cierto, depende un poco de qué especie estamos hablando. Em, es muy difícil saber finalmente, ¿cierto?, cuál va a ser la tendencia. Lo que nosotros estamos tratando de empujar y donde al menos yo estoy bien metido, ¿cierto?, es justamente en ganadería regenerativa. Hemos tenido súper buenos resultados en algunos trabajos que hemos hecho, algunas cosas que hemos hecho en Pirque, algunas investigaciones que hemos hecho con productores. Y por lo tanto yo esperaría que eso crezca. El interés ha ido creciendo, el número de campos ha ido creciendo. En mis sueños yo veo, ¿cierto?, que la ganadería regenerativa en las próximas décadas sea la ganadería normal y no sea la cosa rara. Que eso ocurra, ojalá sea así, pero no me atrevería, no pondría mis manos al fuego por eso. Las presiones y los cambios culturales que se requieren son bastante importantes. Entonces, es bien difícil tener una pista clara de para dónde puede ir. Perfecto. Gracias, Rafael y a Francisco por su pregunta. Carlos Andaur también está pidiendo levantó la mano. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Rafael y Sebastián, por permitirme preguntar. Mire, yo soy enfermero de profesión y me desempeño también como consultor general en salud, así que este tema es muy, muy interesante. Y lo que sí me resalta la duda de que cómo está en Chile, esto que tú mencionabas en relación a otros países, y desde el punto de vista de la casa de estudio, o sea, desde la universidad,
cómo se va a abordar esto. Esa es mi consulta. Muchas gracias de antemano. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Por ejemplo, ¿cierto? Como explicaba Sebastián, dentro de lo que estamos haciendo como institución es justamente intentar ir renovando los programas de estudio. No, por supuesto que no somos el único programa dentro de la facultad que se ha ido renovando. Dentro de la misma carrera de agronomía, ¿cierto? Hubo un cambio de programa, hará unos, creo que fueron 6 años atrás aproximadamente, o sea, tenemos una malla que también es relativamente reciente. Y bueno, estamos siempre tratando, ¿cierto? Una universidad debiera intentar ir un poco prediciendo el futuro en el sentido de, qué es lo que se va a necesitar en la próxima década. Nosotros, una de las cosas, ¿cierto?, que tratamos de hacer y que conversamos y que discutimos es, bueno, cuáles son las necesidades para los próximos 10 o los próximos 15 años, no las necesidades para el 2023 ni el 2024, porque si nosotros, por ejemplo, con esta nueva malla, si formamos a una persona ahora, esa persona va a salir a trabajar en un tiempo más y lo que necesitamos es prepararla para el futuro. Entonces, claro, tenemos que tratar de predecir un poco el futuro, lo cual no es fácil. Pero un poco los desafíos como institución son esos, es cómo estar intentando, ¿cierto?, liderar los desafíos futuros, y por eso, ¿cierto?, hacemos actividades como esta un poco para conversar, para discutir, para dar nuestro punto de vista y por supuesto escuchar también, ¿cierto?, lo que piensan otras personas. Y un poco ir adaptándonos a estas necesidades que probablemente cada vez van a ir cambiando más rápido. Así que lo que podemos hacer es intentar, ¿cierto?, ir adaptándonos, ir flexibilizando y por ahí. No sé, Sebastián, si a lo mejor tú quieres agregar algo más. Sí, no, en esa misma línea, yo creo que uno es, también tenemos una fuerte presión también por los propios estudiantes. Muchas veces las universidades se ven como que la universidad impone, ¿no? Como una manera de ver, pero la universidad se tiene que adaptar también a las mismas inquietudes de los estudiantes. Tenemos estudiantes totalmente distintos a las generaciones de ahora, a las de 10 años atrás o 20 años atrás. Entonces también va de la mano, ¿cierto? Estos rediseños, esta modernización de la malla, pero también está ajustada también a los intereses de los estudiantes. Así que, y los estudiantes están en esta línea, están en este enfoque más de la sustentabilidad, más de cuidar los recursos. Así que están súper bien compaginados, encuentro yo. Y lo otro que también es importante es que, no sé, por los últimos 10 años la masificación de Internet y el acceso a conocimiento se ha multiplicado muchísimo. Las universidades hace 30 años o hace 20 años, su principal rol era transmitir conocimiento. Hoy día no, hoy día cualquier persona tiene acceso al conocimiento, la mayoría de las veces gratis, a través de Internet, etc. Entonces los roles han cambiado un poco y en esa línea, en el fondo, nosotros lo que estamos tratando de enfocar, más que la técnica misma de producción, es justamente cómo interactúa la producción animal con el medio ambiente, con las personas, con la salud, etc. ¿Ya? Entonces, ese también es un poco un cambio que nosotros hemos tenido que ir haciendo con los años, en el fondo de que ya no, antes el profesor universitario tenía que entregar el conocimiento y el alumno se iba con ese paquete de conocimiento para la casa. Hoy día el desafío es cómo discutir, cómo analizar y cómo ver las conexiones, mucho más que entregar el conocimiento que está mucho más disponible. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Rafael. De hecho, tenemos dos preguntas más. En orden creo que era Trinidad. ¿Trinidad? Hola, Hola. acá Trinidad. Mi nombre es Trinidad Caro, recién me titulé de Ingeniería Agrícola en Duoc UC. Y mi pregunta para el profesor es, ¿qué orientaciones nos deja a nosotros como la población más joven o los que estamos estudiando todo lo que es relacionado a la agricultura o a la ganadería para poder acercar esta información tan valiosa a la gente más adulta, a la gente que lleva toda su vida en el campo,
pero en el fondo de pronto alguien más joven con información es como alguien tan letrado que cuesta integrar todo esto que nos están mostrando. Entonces mi pregunta es, ¿qué orientaciones nos deja él bajo la experiencia que él ha tenido en el rubro? Sí, es súper difícil. Es uno de los desafíos inmensos que tenemos. Es justamente cómo hacer que las personas vean la agricultura, la ganadería de una manera distinta. Cuando uno tiene una persona que lleva 10, 20, 30 años trabajando en el campo, esa persona tiene una idea súper definida en su cabeza de qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y nosotros muchas veces venimos con ideas, ¿cierto? Que le dicen, oiga, en realidad, y a mí me pasa mucho eso, en realidad lo que usted viene haciendo hace 10 años, estas prácticas, estos manejos generan estos daños, ¿ya? Y eso es muy difícil para las personas. Eh, Porque la gente en general ama el campo, la gente ama sus tierras y lo que quiere es que estén, ¿cierto? De la mejor forma posible. Entonces, hay como un shock interno que hace que hacer estos cambios sea bien difícil muchas veces. Y la única forma de combatirlos es conversando, mostrando. Nosotros, por ejemplo, así como ejemplo, hoy día recibimos en Pirque, en la estación experimental, recibimos a 35 productores de la zona de Cabildo, productores que trabajan con INDAP. Yo te diría que la mitad se debe haber ido diciendo están haciendo puras tonteras. Y la otra mitad a lo mejor dejamos una semillita puesta. En general era gente bastante mayor. Yo creo que el promedio de edad habrá sido unos 65 años. Pero el hecho de que vayan, nos visiten, mostremos, el hecho de que nosotros vayamos, conversemos, vayamos recogiendo información y mostrándola, de a poquito. Se pone una semilla, se va regando y por ahí va la cosa. No es fácil. Muchas gracias. Gracias, Trinidad, por tu pregunta. Y también, ahora tenemos otra pregunta de Braulio Ruiz. Hola, muy buenas. Yo acá, Braulio Ruiz, soy médico veterinario, trabajo en el área de avicultura. Tenía dos consultas. La primera es por qué sustentabilidad y no sostenibilidad, o por qué sustentable y no sostenible, porque ahí hay una conversación como internacional con respecto a esos conceptos y a lo mejor ahí Rafael lo pueda clarificar mejor. Y la segunda, ¿qué importancia dentro de todo esto tiene la nutrición de precisión o la nutrición con eficiencia, sobre todo con respecto al uso de suelo o con respecto también a la eficiencia de cada una de las especies productivas? Mm. A ver, sobre los términos, Sebastián, apórtame también, puedo partir yo, pero mete la cuchara después. Sustentabilidad es lo que más usamos en español, probablemente porque la palabra, en el fondo, la tradujimos, la españolizamos desde el inglés es sustainable, y la palabra sonaba en inglés, no teníamos una palabra, ¿cierto?, en español como que la tradujera directo, entonces la empezamos a traducir como sustentable. En español, si uno ve el diccionario de la Academia Española, la palabra más correcta sería sostenible, no sustentable. Pero tal como decías tú, Braulio, hay una discusión acerca de un término ha ido tomando ciertos énfasis, otro término ha ido tomando otro énfasis, y hay es una discusión media filosófica acerca de cuál es la palabra correcta para usar. Yo no lo tengo claro y por eso cuando partimos la conversación, ¿cierto? Y probablemente, al menos cuando iba hablando, a lo mejor usé los dos términos casi como sinónimos. Hay toda una conversa acerca si son iguales, si no son iguales, si hay uno que es correcto, que es más correcto que el otro. No sé, Sí, Seba, ahí sí, tírame un para salvavidas. meter un poco meter la cuchara. Esto ya, no sé si para bien o para mal, pero al menos en nuestra universidad este tema ya está zanjado desde el punto de vista semántico. Así que la universidad adoptó usar sustentable.
Entonces, en línea a eso y con la coherencia que tiene la universidad, hay un departamento de sustentabilidad, no de sostenibilidad. Entonces, para mantener esta coherencia, yo sé que este debate sigue y siempre se pregunta por qué uno y no otro, pero yo creo que, en resumen, yo creo que apuntamos a lo mismo, en el fondo, como a hacerse un poco responsable, ¿cierto?, de los impactos, de generar menos impacto. Nos quedamos un poco con la palabra, pero yo creo que el concepto o el objetivo final es como el mismo, en el fondo. No sé si Braulio responde un poco o complementa un poco la respuesta de Rafael. Ya, y la segunda parte de la pregunta tenía que ver con la parte de nutrición. Obviamente que la nutrición es una herramienta que puede usarse, ¿cierto?, para mejorar sostenibilidad. Eh, yo le veo así a la rápida, ¿cierto?, al menos aspectos de sustentabilidad económica y también de sustentabilidad ambiental. Dentro de los sistemas de producción animal, como vimos antes, ¿cierto?, los costos de los alimentos son un tema muy importante y por lo tanto, ¿cierto?, diseñar dietas que estén lo más cercanas posible a las necesidades de los animales y a costos razonables, ¿cierto?, a costos que económicamente puedan mantenerse, es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad económica. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, los sistemas de producción animal generan lo que en general consideramos residuos, pero que tenemos que tratar de empezar a ver, ¿cierto?, como recursos más que como residuos, que tienen que ver muchas veces, ¿cierto?, con los guanos, las fecas, etcétera. En los manejos de las camas, cuando son animales donde se viven, ¿cierto?, arriba de camas de virutas, de paja, lo que sea, aves, cerdo, vacas, lo que sea. Entonces, una nutrición bien balanceada, una nutrición, ¿cierto?, con un balance fino entre demanda y oferta, genera, ¿cierto?, un residuo que tiene menos probabilidades de tener excesos de algo y por lo tanto generar contaminación. Por ejemplo, típico ejemplo, ¿cierto?, fósforo, nitrógeno. Si nosotros tenemos una dieta, ¿cierto?, en que tenemos cantidades altas de esos nutrientes por sobre lo que el animal necesita, eso se excreta, eso puede terminar en los guanos, puede terminar en los cursos de agua, genera cierto crecimiento de algas, etc. ¿Ya? Entonces, yo le veo al menos cierta importancia desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista ambiental. En peces también, la misma historia. Si tenemos residuos o nutrientes que están entrando a los lagos, que están entrando al mar o a los ríos, ¿cierto?, y generando contaminación, con una buena nutrición podemos reducir cuánto puede ocurrir. Okay, gracias, Rafael. Lo que pasa es que tengo un ruido, pero no sé si... ¿De dónde vendrá? Estaba intentando... Sí, si me permiten, hay un comentario en el chat, Rafael, de Laura Salazar, que está terminando su doctorado justamente en comportamiento en este animal. Agradece la charla. Pero simplemente quería agregar que... si quiere, no sé si está Laura, que por último... para que ella misma pueda hacer el comentario, porque es bien largo que estoy leyendo. Bueno, más que una pregunta, perdón, Rafa, era un comentario de ella. De todos modos, lo vamos a dejar ahí en el chat para que todos lo puedan leer. Me cuesta leer en el chat, no es porque no quiera leer la pregunta, pero como tengo muchas ventanas abiertas ahora. Gracias, Laura, por tu comentario. No sé Sí, si... está súper interesante, Laura, y tiene que ver, para el resto, ¿cierto?, tiene que ver con cuál es el enfoque para poder acercarse a las personas, para poder facilitar la adopción de cambios. Tiene que ver un poco con la actitud, y por ejemplo, Laura, ahí te cuento, nosotros, la actitud, ¿cierto?, de
antigua de las universidades era un poco lo que yo decía, ¿cierto? De que nosotros vamos a entregar conocimiento. Entonces, por ejemplo, en una estación experimental, ¿cierto? Se hablaban de sitios demostrativos, donde la actitud era que nosotros en la universidad lo hacíamos bien y los productores venían a aprender cómo se hacía. Hoy día, por ejemplo, nosotros en nuestra estación experimental, un sector, ¿cierto?, donde estoy trabajando yo, nosotros no hablamos de un sitio demostrativo, sino que nosotros hablamos de un sitio de aprendizaje, donde nosotros estamos poniendo en práctica ciertas cosas, pero lo que queremos en el fondo es generar intercambio de conocimiento, la gente, ¿cierto?, que recibimos, conversamos, le preguntamos cómo lo hacen ellos, tratamos de adaptar cosas, y es un poco ahí, como decías tú, ¿cierto?, es una actitud mucho más transversal y no una actitud vertical de que nosotros sabemos y lo que hay que hacer es esto. Ese tipo de trabajo es nefasto, ha generado infinitos problemas, infinita pérdida de recursos, baja adopción, etc. Entonces sí, es súper interesante, ¿cierto?, que el enfoque con el que hacemos extensión hoy día es muy distinto al enfoque de hace 15 años atrás. Ok, muchas gracias. Yo creo que en honor al tiempo, y no hay más preguntas. Quiero agradecer a todos los participantes, a todos los que se han quedado en este webinar, en este primer webinar que hemos hecho organizado por el Magíster en Sistema de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Agradecer también al profesor Rafael Larraín por su excelente charla, y nos quedamos motivados, yo creo, para hacer otra versión, para que también vayan conociendo otros profesores del departamento. En la facultad, en el departamento y en el magíster hay varias líneas de investigación. Está la de Rafael Larraín, pero también está de inocuidad alimentaria, ¿cierto? Hay profesores que estudian con estudios de gestión de sistemas animales. Mi área, por ejemplo, es la acuicultura. En fin, hay varias líneas de investigación que ustedes también pueden ir, y vamos a ir invitando a cada uno de los profesores del claustro magíster para que vayan conociendo sus propias líneas de investigación. Así que, nuevamente, agradecer a Rafael. También quiero agradecer a Felipe, que él nos ha estado ayudando tras bambalinas para que salga bien, ¿cierto?, el webinar y no tener ningún problema. Y a cada uno de los participantes que se quedaron hasta esta hora con nosotros. Muchas gracias a todos. Tienen nuestros correos. Cualquier tipo de consulta o duda lo pueden hacer al correo electrónico. Súper, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego.